Sola, embarazada y al borde de la desesperación, ella huía por el bosque sin imaginar que estaba siendo cazada por ojos tan peligrosos como seductores. El sonido de pasos invisibles la perseguía entre truenos y oscuridad. Y cuando la verdad se reveló, ya era tarde para escapar. Si historias de amor intensas e inesperadas como esta tocan tu corazón, suscríbete aquí en el canal y comenta qué te pareció. Todos los días publicamos nuevas tramas que emocionan y sorprenden. Descubre ahora el romance que nadie se atrevió a vivir. El cielo del desierto de Sonora parecía una herida abierta aquella noche en que Mariana Valdivia huyó hacia la sierra. Relámpagos cortaban la oscuridad en vetas plateadas. El aire estaba cargado con el olor de la lluvia que se aproximaba, y cada respiración de ella venía acompañada del sabor de sangre y miedo en la boca. El vestido blanco de fiesta, otrora símbolo de su condición privilegiada en la alta sociedad de Hermosillo, estaba ahora rasgado, sucio de barro rojizo y manchado por la sangre que escurría de un corte profundo en la pierna. Embarazada de 7 meses, Mariana corría porque no había otra opción. El bebé en su vientre pesaba como un secreto peligroso, una afrenta a todo lo que la sociedad esperaba de ella. Y peor aún, un recordatorio constante del hombre que su padre más odiaba. Aquella mañana, el patriarca de los Valdivia se había enterado del embarazo y había perdido cualquier resquicio de humanidad. Para él, aquel hijo bastardo no era solo un escándalo familiar, era una amenaza concreta al imperio que había construido con sangre y sudor en el agronegocio sonorense. Un heredero mestizo mancharía su linaje y destruiría sus planes de unir propiedades a través del matrimonio forzado de su hija con el hijo de un magnate del trigo. Así, pagó a sicarios para traer a Mariana de vuelta, viva pero obediente, y no se molestó en aclarar qué harían en caso de no encontrarla dócil. Pero lo que ni siquiera él sospechaba era quién realmente era el padre del niño. Meses antes, durante una reunión tensa sobre demarcación de tierras con representantes de una comunidad yaqui vecina, Mariana había conocido a Miguel. Él no era solo un representante, sino hijo del último gran líder espiritual de la comunidad, un hombre cuya presencia parecía moldeada por la propia tierra, los ojos de un negro tan profundo como la noche sin luna, la postura erguida de un guerrero que cargaba el pasado de un pueblo entero sobre los hombros, y un magnetismo salvaje que la afectó de manera inmediata, brutal. Mariana había sido instruida para ser cordial, fría, diplomática, pero falló. Un roce más prolongado al pasarle un vaso de agua, una mirada a los ojos más de lo necesario, y aquella misma noche, en secreto, Mariana se había entregado a él en un claro detrás de la sede de la hacienda, entre el calor de las fogatas y el sonido distante de los tambores. Había sido solo una noche, pero suficiente para marcarlos a los dos para siempre. Ella había vuelto a casa llena de arrepentimiento y deseo mal resuelto. Él, por su parte, había desaparecido entre las montañas, convencido de que jamás la vería nuevamente. Pero aquella noche lluviosa, mientras Mariana cojeando atravesaba el desierto, él estaba allí. Miguel observaba cada paso de ella como quien vigila a un animal herido a punto de desplomarse. La había seguido desde que la vio ser arrastrada hacia la sierra por los sicarios. Ya los había eliminado uno a uno, en silencio, dejándolos inconscientes en las sombras para no atraer más violencia hacia su comunidad. Pero ahora necesitaba decidir, ayudarla o dejarla al destino que ella misma había creado. ¿Por qué había vuelto a aquellas tierras? ¿Por qué llevaba su semilla en el vientre y aún así andaba sola, tan frágil y tan orgullosa? Cuando finalmente ella se desplomó cerca de un arroyo, Miguel no dudó. Salió de las sombras y la levantó en brazos, sintiendo el temblor de ella contra el pecho desnudo, el olor a miedo y deseo mezclándose con la lluvia que comenzaba a caer. Mariana intentó luchar, gritó improperios, pero la verdad es que no quería alejarlo. No podía negarse a sí misma que aún sentía por él aquel calor insano, aquella necesidad que rayaba en el dolor físico. «¡Suéltame!», gritó, pero sus manos se aferraron a los brazos de él como si la vida dependiera de ello. «No tienes derecho a...». «Tengo todos los derechos», respondió él, la voz ronca cortando la lluvia que comenzaba a caer. «Estás llevando a mi hijo».
Las palabras de él la golpearon como un puñetazo en el estómago. Mariana intentó negar, pero las lágrimas que rodaron por su rostro traicionaron cualquier intento de mentira. Miguel la conocía demasiado bien. Podía leer cada microexpresión en su rostro, cada temblor en su voz. Se refugiaron en una cueva cercana, un abrigo natural entre las rocas del desierto que él conocía desde niño. Allí, el primer momento crucial se desarrolló. A la luz vacilante de una fogata improvisada, Miguel rasgó el resto del vestido de ella para limpiar la herida y vendarla con tiras de tela. Los dedos de él sobre su piel eran firmes, pero cada toque se demoraba un segundo más de lo necesario. El silencio entre ellos pesaba, denso, lleno de palabras no dichas y deseos reprimidos. «¿Por qué no me buscaste?», susurró Mariana, finalmente rompiendo el silencio. Su voz estaba cargada de dolor, de meses de soledad y miedo. «Cuando descubrí que estaba embarazada, tú ya habías desaparecido. Pensé que yo no significaba nada para ti». Miguel dejó de trabajar en el vendaje y la miró directamente. Los ojos de él brillaban con una intensidad que ella recordaba bien de aquella noche fatídica. «¿Crees que fue fácil para mí? ¿Crees que no pensé en ti todos los días desde entonces? Entonces, ¿por qué? Porque sabía que esto pasaría», explotó él, alejándose de ella bruscamente. «Sabía que si me quedaba, si intentaba algo, tu padre haría todo lo posible para destruir mi comunidad. No tienes idea de lo que es vivir con miedo constante, Mariana. No sabes lo que es ver a tu familia amenazada por causa de un momento de debilidad». «¿Debilidad?». La palabra salió como una bofetada. Mariana se levantó, ignorando el dolor en la pierna, y fue hacia él. «¿Eso fue aquella noche para ti? ¿Debilidad?». Miguel la empujó contra la pared fría de la cueva, acercando los labios a su cuello sin llegar a besarla, dejando que su respiración caliente recorriera su piel mientras decía, en voz ronca: «No entiendes, mujer. No entiendes lo que me hiciste». «Entonces explícamelo», murmuró ella, las manos subiendo hasta el pecho desnudo de él, sintiendo el corazón acelerado bajo la piel caliente. «Me quitaste el sueño, Mariana. Me quitaste la paz. Todos los días despierto pensando en tu olor, en tu sabor, en la forma en que suspirabas cuando yo…». No terminó la frase. No era necesario. Cuando sus labios finalmente se encontraron, fue como un rayo. Un beso largo, feroz, hecho de culpa y deseo acumulado. Las manos de él se perdieron en los cabellos rubios de ella, acercándola más, mientras ella se aferraba a él como si fuera el único punto fijo en un mundo que se derrumbaba. «Intenté olvidarte», confesó él contra los labios de ella, la voz quebrada. «Dios sabe que lo intenté, pero estabas aquí». Llevó la mano al pecho, ardiendo dentro como fuego en el monte seco. «Yo también lo intenté», admitió ella, lágrimas mezclándose con el beso. «Pero cada vez que cerraba los ojos, estabas ahí. Cada vez que otro hombre me tocaba, solo podía pensar en ti». La confesión de ella sobre otros hombres despertó algo primitivo en Miguel. La sujetó por los brazos, los ojos ardiendo de celos y posesividad. «¿Cuántos?», preguntó, la voz peligrosamente baja. «Eso no importa ahora». «Claro que importa. ¿Cuántos, Mariana?». «2», susurró ella, viendo la mandíbula de él contraerse. «2 hombres que mi padre me presentó. 2 hombres que intenté amar pero no pude, porque tú lo habías arruinado todo para mí». Miguel cerró los ojos, luchando contra los celos que lo consumían. Cuando los abrió nuevamente, había algo diferente en ellos. Una decisión siendo tomada, una línea siendo cruzada. «Nunca más», dijo, la voz cargada de promesa y amenaza. «Nunca más otro hombre te tocará. Nunca más tendrás que fingir que no eres mía». Y aquella misma noche, se entregaron el uno al otro una vez más, entre improvisadas sábanas de pieles de animales, en un amor visceral, sensual, que les hizo olvidar por un instante el mundo fuera de la cueva. Pero esta vez fue diferente. Había una urgencia, una despedida en el aire. Ambos sabían que aquella podría ser la última vez. Cuando amaneció, Mariana despertó en los brazos de él, el bebé pateando suavemente en su vientre como si también reconociera la presencia del padre. Miguel estaba despierto, los ojos fijos en el techo de la cueva, perdido en pensamientos. «¿En qué estás pensando?»,
preguntó ella, la voz aún ronca de sueño. Estoy pensando que tu padre no va a desistir, respondió él, sin desviar la mirada. Estoy pensando que cuanto más tiempo permanezcas conmigo, más peligroso se vuelve para todos nosotros. ¿Entonces vas a abandonarme otra vez? No, dijo él, finalmente mirándola. Esta vez no, pero necesitamos encontrar una solución. No podemos huir para siempre. Podemos intentarlo, susurró ella, acurrucándose más contra él. Podemos desaparecer, cambiar de nombre, ir a otro estado y vivir como fugitivos para siempre. ¿Y nuestro hijo? ¿Qué vida sería esa para él? Mariana sabía que él tenía razón, pero no quería admitirlo. La realidad era demasiado cruel para ser aceptada. Estaban condenados desde el principio. Ella, la hija del terrateniente más poderoso de Sonora, y él, el líder de una comunidad yaqui que luchaba por su propia supervivencia. Pero en aquel momento, con la luz dorada de la mañana filtrándose a través de la entrada de la cueva, con el calor del cuerpo de él contra el suyo y la vida creciendo dentro de ella, Mariana se permitió soñar que tal vez, solo tal vez, el amor fuera suficiente. Estaba equivocada. Afuera, el sonido de cascos de caballos resonaba entre las rocas del desierto. Los sicarios habían encontrado su rastro, y esta vez no venían solos. Miguel se levantó de un salto, todos los músculos tensos, ya alcanzando el cuchillo que siempre llevaba en la cintura. Mariana se cubrió con las telas, el corazón acelerado, sabiendo que su pequeña burbuja de felicidad estaba a punto de estallar. ¿Cuántos?, preguntó, la voz apenas un susurro. Muchos, respondió él, sin quitar los ojos de la entrada de la cueva. Demasiados. Y entonces, una voz conocida resonó desde fuera, una voz que hizo que la sangre de Mariana se helara en las venas. Mariana, sé que estás ahí dentro. Sal ya, que aún podemos resolver esto en familia. Era su padre. Don Joaquín Valdivia había venido personalmente a buscarla. Y por primera vez desde que huyó, Mariana sintió verdadero terror. La voz de don Joaquín Valdivia resonó por la cueva como un trueno distante, cargada de toda la autoridad que un hombre acostumbrado a ser obedecido sin cuestionamientos podía reunir. Mariana sintió al bebé moverse inquieto en su vientre, como si la propia criatura pudiera sentir el peligro que se acercaba. Miguel permaneció inmóvil por algunos segundos, calculando las opciones, la mirada fija en la entrada de la cueva, donde la luz del sol formaba un rectángulo dorado que parecía cada vez más una trampa. «Mariana», sonó nuevamente la voz, más impaciente. «No me obligues a entrar ahí y sacarte. Sabes que no vine solo». Como para confirmar las palabras del padre, el sonido de botas pesadas resonó afuera, seguido por el tintineo de metal contra metal, armas siendo preparadas, cinturones siendo ajustados, hombres posicionándose para un enfrentamiento. Mariana contó mentalmente, por lo menos 6 hombres, tal vez más, todos armados, todos dispuestos a hacer cualquier cosa por dinero. Trajo un ejército, susurró, la voz temblando de miedo y rabia. Mi propio padre trajo un ejército para cazarme como si fuera un animal. Miguel se volvió hacia ella, los ojos ardiendo con una intensidad que ella nunca había visto antes. Había algo diferente en él en aquel momento, una determinación férrea, una aceptación de lo inevitable que le hizo entender que él ya había tomado una decisión. «Escucha bien lo que voy a decirte», dijo, acercándose a ella y sosteniendo su rostro con las 2 manos. «Pase lo que pase, no vas a salir de aquí conmigo. Vas a salir de aquí viva, con nuestro hijo, y vas a encontrar una manera de ser feliz». «No», ella negó desesperadamente con la cabeza. «No, no voy a dejarte morir por mi culpa. Ya he causado demasiado sufrimiento». «Tú no has causado nada», dijo él, besando su frente con una ternura que contrastaba con la dureza en sus ojos. «Me diste lo más precioso que podía tener, un hijo, y ahora me toca a mí protegerlos a los 2». Antes de que Mariana pudiera protestar, Miguel ya se estaba moviendo. Se puso los pantalones rápidamente, tomó el cuchillo y se dirigió a la entrada de la cueva. Pero no salió. En vez de eso, se posicionó de forma que pudiera ver lo que pasaba afuera sin ser visto. «Don Joaquín», gritó, su voz resonando entre las piedras. «Don Joaquín Valdivia, supongo. Soy Miguel, de la comunidad yaqui del Cerro de los Vientos. Creo que tenemos asuntos que resolver».
El silencio que siguió fue ensordecedor. Mariana casi podía oír a su padre procesando la información, conectando los puntos, entendiendo finalmente quién era el hombre que había corrompido a su hija. Cuando habló nuevamente, su voz llevaba un veneno que ella conocía bien, el mismo tono que usaba cuando hablaba de los invasores que amenazaban sus tierras. «Así que eres tú», dijo don Joaquín, y había una satisfacción siniestra en su voz. «El hijo del brujo. Debí imaginar que uno de los tuyos intentaría aprovecharse de la situación». Mariana sintió que la rabia explotaba en su pecho. Incluso en aquella situación, incluso con la vida de todos en riesgo, su padre no podía dejar de lado sus prejuicios. Se levantó, ignorando el dolor en la pierna, y caminó hasta donde estaba Miguel. «No es así, papá», gritó, apareciendo en la entrada de la cueva. «No fue él quien se aprovechó de nada. Fui yo quien». «Cállate, Mariana», rugió don Joaquín, y ella pudo ver la rabia contorsionando su rostro. «Ya has traído suficiente vergüenza a nuestra familia. Ahora vas a volver a casa, te vas a casar con quien yo elija, y vamos a arreglar esta situación». «¿Qué situación?», preguntó Mariana, pero ya sabía la respuesta. El frío que se extendió por su pecho confirmó sus peores temores. «Vas a tener ese hijo lejos de aquí, en algún lugar discreto. Después, lo entregaremos a una familia que sepa educarlo correctamente, y tú volverás a casa como si nada hubiera pasado». «¡Nunca!», gritó Mariana, las manos instintivamente protegiendo su vientre. «Nunca entregaré a mi hijo». «Nuestro hijo», corrigió Miguel, dando un paso al frente. «Y él tiene razón, don Joaquín. Nunca entregaremos a nuestro hijo». La risa de don Joaquín Valdivia fue como el sonido de vidrio rompiéndose. «¿Nosotros? ¿Crees que tienes algún derecho sobre esa criatura? ¿Crees que voy a permitir que un nieto mío sea criado en una comunidad de indios rebeldes? Esta comunidad de indios rebeldes tiene más dignidad de la que usted jamás tendrá», respondió Miguel, y Mariana vio los músculos de su espalda contraerse. «Y nuestro hijo crecerá sabiendo lo que es honor, algo que usted claramente desconoce». El silencio que siguió estaba cargado de una tensión casi palpable. Mariana podía sentir la violencia acumulándose en el aire como electricidad antes de una tormenta. Su padre nunca había sido desafiado de aquella manera. Nunca había tenido su autoridad cuestionada por alguien que consideraba inferior. «Ramírez», gritó don Joaquín, y Mariana reconoció el nombre del sicario más peligroso de su padre. «Tú y los demás entren ahí y traigan a mi hija. Maten al otro». «No», gritó Mariana, pero Miguel ya la había empujado hacia atrás, protegiéndola con su propio cuerpo. «¿Hay otra salida de esta cueva?», preguntó rápidamente, sin quitar los ojos de la entrada. «No que yo sepa», respondió ella, la desesperación apoderándose de su voz. «Entonces tendremos que abrir nuestro propio camino». Los primeros hombres aparecieron en la entrada de la cueva, armas en mano, moviéndose con la confianza de quien sabía que tenía superioridad numérica. Pero no contaban con el conocimiento que Miguel tenía del terreno, ni con la desesperación de un hombre que ya no tenía nada que perder. El primer atacante apenas tuvo tiempo de procesar lo que sucedió. Miguel se movió como un fantasma, apareciendo al lado del hombre antes de que pudiera reaccionar. El cuchillo encontró su objetivo con precisión quirúrgica, y el sicario se desplomó sin un sonido. El segundo hombre logró dar un grito de alerta antes de caer también, pero ya era demasiado tarde. El elemento sorpresa se había perdido. «¡Hijo de puta!», gritó alguien afuera. «Mató a Chente y a Toño. Entonces dejen de jugar y maten ya a ese desgraciado». La voz de don Joaquín cortó el aire como un látigo. Mariana observaba todo como si estuviera en una pesadilla. La violencia de la que había crecido oyendo hablar, pero nunca presenciado, estaba ocurriendo frente a ella. Y la causa de todo era ella. Su amor por Miguel, su decisión de entregarse a él, su embarazo. Todo había llevado a este momento de sangre y caos. «Tengo que entregarme», dijo, acercándose a Miguel. «No puedo dejar que mueras por mi culpa». «Ni lo pienses», respondió él, limpiando el cuchillo en el pantalón. «Si te entregas a él ahora, tú y nuestro hijo están muertos. Nunca te perdonará la humillación. Pero, sin peros, vamos a salir de aquí juntos o no saldremos». Más hombres aparecieron en la entrada, esta vez más cautelosos. Sabían que se enfrentaban a alguien peligroso, alguien que conocía cada centímetro de aquel lugar.
Miguel se movió nuevamente, pero esta vez los atacantes estaban preparados. Un disparo resonó por la cueva, y él se lanzó al suelo, llevando a Mariana consigo. «Son unos incompetentes», gritó don Joaquín afuera. «Son 6 hombres armados contra un salvaje con un cuchillo». «Él conoce la cueva, patrón», respondió uno de los hombres. «No podemos ver bien aquí dentro». «Entonces prendan fuego a esta mierda. Ahúmenlos para que salgan». Mariana sintió que la sangre se le helaba. Su padre estaba dispuesto a matarla si fuera necesario. Para él, era mejor tener una hija muerta que una hija que se había mezclado con la chusma. La percepción de la frialdad de su propio padre la golpeó como un puñetazo en el estómago. «No está mintiendo», dijo, la voz apenas un susurro. «Realmente va a prender fuego aquí. Entonces tenemos que salir», dijo Miguel, mirando alrededor de la cueva buscando alguna alternativa. «Tiene que haber otra forma». Fue entonces cuando Mariana recordó. Cuando era niña, ella y los hijos de los empleados de la hacienda solían jugar en estas cuevas. Había un pasaje estrecho al fondo, casi invisible, que daba a un barranco del otro lado de la colina. Lo había olvidado completamente, pero ahora el recuerdo volvió con claridad cristalina. «Sí hay», dijo, levantándose. «Al fondo de la cueva hay un pasaje. Es estrecho, pero se puede pasar. ¿Estás segura?» «Sí. Jugaba aquí cuando era niña». Miguel la miró. Luego miró la entrada de la cueva donde los hombres de su padre se preparaban para el ataque final. La decisión fue rápida. «Vamos», dijo, tomando la mano de ella. «Pero si es una trampa, si es un callejón sin salida, moriremos aquí. Prefiero morir intentándolo que entregarme a él», respondió Mariana, y había una determinación en su voz que sorprendió a ambos. Se movieron hacia el fondo de la cueva, donde las sombras eran más densas. Mariana buscó con las manos hasta encontrar la grieta en la pared. Era más pequeña de lo que recordaba, pero tal vez fuera suficiente. Miguel probó la abertura, y para su sorpresa, logró pasar. «Ve», dijo, ayudándola a apretarse por el pasaje. «Yo iré detrás de ti». Fuera, los gritos de los hombres de don Joaquín se intensificaron. Habían conseguido ramas secas y estaban intentando hacer una hoguera en la entrada de la cueva. El humo comenzó a extenderse por el ambiente, dificultando la respiración. Mariana logró pasar por la grieta, arañándose los brazos en las piedras ásperas, pero finalmente emergió del otro lado. Miguel la siguió, y cuando salieron del pasaje, se encontraron en un pequeño barranco escondido, lejos de los ojos de los perseguidores. «Funcionó», dijo, casi sin creerlo. «Realmente funcionó». «Todavía no», respondió Miguel, mirando alrededor. «Descubrirán que no estamos ahí dentro en pocos minutos. Necesitamos poner distancia entre nosotros y ellos». Pero cuando se giraron para partir, Mariana tropezó. El dolor en la pierna herida, combinado con el esfuerzo de pasar por la grieta, fue demasiado. Cayó de rodillas, respirando pesadamente. «No puedo», jadeó. «No puedo continuar». Miguel se arrodilló junto a ella, viendo la sangre que volvía a manchar el vendaje improvisado. La herida se había abierto nuevamente y estaba perdiendo sangre. Además, el estrés de la situación estaba afectando el embarazo. Tenía contracciones. «El bebé», susurró, las manos en el vientre. «Algo está pasando con el bebé». Fue entonces cuando oyeron los gritos provenientes de la cueva. Los hombres de don Joaquín habían descubierto el pasaje. No tardarían mucho en encontrarlos. Miguel miró a Mariana, luego el sendero que llevaba lejos de allí. Sabía que cargándola en brazos no podría mantener la velocidad necesaria para escapar, pero también sabía que no podía abandonarla. «Hay algo que no te conté», dijo, la voz cargada de una decisión difícil. «Mi comunidad no está lejos de aquí. Si logramos llegar allí, nos protegerán». «¿Tu comunidad?», preguntó Mariana confundida por el dolor. «Pero dijiste que no podías ponerlos en peligro». «Cambié de opinión», respondió, levantándola en brazos. «A veces algunas cosas valen la pena luchar por ellas». Y así, cargando a la mujer que amaba y al hijo que aún no nacía, Miguel comenzó a correr por el sendero que llevaba al Cerro de los Vientos. Tras ellos, los gritos de los perseguidores resonaban por las rocas del desierto, pero adelante, la esperanza de un futuro aún brillaba como una estrella distante. Pero Mariana no sabía que al llegar a la comunidad, enfrentaría un nuevo tipo de desafío.
Los yaquis no recibirían con los brazos abiertos a la hija del hombre que había pasado décadas intentando expulsarlos de sus tierras. Y algunos de ellos creían que protegerla sería lo mismo que firmar la sentencia de muerte de toda la comunidad. El sol se estaba poniendo cuando finalmente divisaron las primeras casas del Cerro de los Vientos, y Mariana se dio cuenta de que su lucha por la aceptación apenas comenzaba. El Cerro de los Vientos se alzaba contra el cielo anaranjado del atardecer como una fortaleza natural. Sus casas de adobe y madera esparcidas por la ladera, en un patrón que seguía la topografía de la tierra más que cualquier planificación urbana. Humo subía de las chimeneas, niños jugaban entre los árboles frutales y el sonido de tambores resonaba suavemente por el aire. Una comunidad que respiraba vida y resistencia en cada rincón. Pero cuando Miguel apareció cargando a Mariana en brazos, el sonido de los tambores cesó abruptamente. El silencio que siguió estaba cargado de tensión y desconfianza. Mujeres recogieron a los niños para meterlos en casa. Hombres emergieron de las sombras con expresiones duras, y Mariana sintió el peso de decenas de miradas sobre ella, algunas curiosas, otras claramente hostiles. Reconoció algunos rostros de las reuniones sobre demarcación de tierras, personas que habían visto a su padre humillar públicamente, amenazar e intentar expulsar de sus hogares. Miguel, una voz femenina cortó el silencio. ¿Qué has hecho? Mariana giró la cabeza y vio a una mujer acercándose, alta, de piel oscura reluciente y ojos que ardían de inteligencia y autoridad. Su cabello estaba recogido en trenzas elaboradas ornamentadas con cuentas coloridas y usaba un vestido blanco que la hacía parecer al mismo tiempo una reina y una sacerdotisa. Incluso en su condición debilitada, Mariana pudo sentir el poder que emanaba de aquella mujer. «Doña Guadalupe», dijo Miguel, deteniéndose ante ella. Había respeto profundo en su voz, pero también determinación. «Ella necesita ayuda. El bebé está por nacer». La mujer, Mariana se dio cuenta de que debía ser la líder espiritual de la comunidad. Se acercó y la examinó con ojos expertos. Sus manos tocaron la frente de Mariana, verificaron el pulso, palparon delicadamente el vientre donde el bebé se movía inquieto. «Está en trabajo de parto prematuro», dijo doña Guadalupe, la voz cargada de preocupación profesional. El estrés, la huida, la herida en la pierna, todo esto forzó su cuerpo. «Necesitamos llevarla a un lugar seguro». «No», intervino una voz masculina. Un hombre robusto, de barba canosa y cicatrices en las manos que hablaban de una vida de trabajo duro, se acercó al grupo. «No vamos a dar refugio a la hija de don Joaquín Valdivia. Eso traerá la guerra a nuestra comunidad». «Eugenio», comenzó Miguel, pero el hombre lo interrumpió. «No, Miguel, perdiste el juicio. Esta mujer es hija del hombre que intentó expulsarnos 3 veces, del hombre que mandó quemar nuestras cosechas el año pasado, del hombre que es el abuelo de mi hijo», dijo Miguel, la voz cortante. «El hijo que ella está llevando es mío, Eugenio, es sangre nuestra». Un murmullo de sorpresa recorrió la multitud que se había formado alrededor de ellos. Mariana sintió que las mejillas le ardían de vergüenza y desafío. Sabía que estaba siendo juzgada, pesada en una balanza donde su apellido cargaba el peso de décadas de opresión. «Eso no cambia nada», insistió Eugenio. «Si don Joaquín descubre que está aquí, usará eso como excusa para atacarnos. ¿Cuántas personas morirán por causa de esto? ¿Y cuántas personas ya murieron por causa del silencio?» Una nueva voz se unió a la discusión. Mariana miró y vio a una mujer joven, tal vez de su edad, con ojos firmes y puños cerrados. «¿Cuántas veces vamos a escondernos? Vamos a aceptar que nuestros hijos no pueden amar a quien quieran amar». «Lupita tiene razón», dijo doña Guadalupe, y su voz cargaba una autoridad que hizo que todos callaran. «Hay momentos en que huir ya no es una opción. Hay momentos en que necesitamos hacer una elección». «¿Y qué elección es esa?», preguntó Eugenio. Pero Mariana pudo percibir que su resistencia estaba vacilando ante la autoridad de la líder espiritual. «La elección entre el miedo y la dignidad», respondió doña Guadalupe. «La elección entre seguir viviendo como animales acorralados o empezar a vivir como seres humanos que merecen respeto». Mariana intentó hablar. Intentó decir que no quería traerles problemas. Pero una contracción fuerte la golpeó en aquel momento, haciéndola gemir de dolor.
El bebé no iba a esperar las discusiones políticas. Quería nacer, y quería nacer ahora. «Basta de charla», dijo doña Guadalupe, tomando una decisión. «Miguel, llévala a mi casa. Lupita, ve a buscar agua hirviendo y paños limpios. Eugenio, organiza a los hombres para montar guardia. Si don Joaquín viene, estaremos preparados». «Doña», intentó protestar Eugenio. «He dicho», dijo ella, y había algo en su voz que no admitía discusión. «Esta criatura nacerá bajo nuestra protección. Y si alguien quiere hacerle daño a ella o a la madre, tendrá que pasar sobre mi cadáver primero». Miguel llevó a Mariana a la casa de doña Guadalupe, una construcción simple, pero limpia y acogedora, con olor a hierbas medicinales y velas aromáticas. La acostó en una cama cubierta con sábanas blancas inmaculadas, y Mariana se aferró a la mano de él como si fuera lo único sólido en un mundo que se derrumbaba. «No me dejes», susurró, el miedo transparentándose en su voz. «Por favor, no me dejes sola». «No voy a ninguna parte», prometió él besando su frente. «Estoy aquí. Nuestro hijo nacerá sabiendo que su padre está presente». Doña Guadalupe entró en la casa con Lupita y otras mujeres de la comunidad. Se movían con una eficiencia que hablaba de experiencia, preparando todo lo que sería necesario para el parto. Mariana observaba, fascinada a pesar del dolor, cómo aquellas mujeres trabajaban juntas. No había jerarquía, no había órdenes gritadas, solo un entendimiento silencioso y una cooperación que nunca había visto entre las mujeres de la alta sociedad de Hermosillo. «¿Primera vez?», preguntó doña Guadalupe, examinando a Mariana nuevamente. «Sí», Mariana logró responder entre las contracciones que ahora venían más frecuentes. «No te preocupes, eres fuerte». «¿Y este niño? ¿Cómo sabes que es niño?», preguntó Mariana, sorprendida. Doña Guadalupe sonrió, y por primera vez su rostro severo se suavizó. «Los espíritus me lo contaron. Será un guerrero, como su padre, pero también tendrá la terquedad de su madre». A pesar del dolor, Mariana se encontró sonriendo. Había algo en la presencia de aquella mujer que la tranquilizaba, que le hacía sentir que tal vez, solo tal vez, todo saldría bien. Pero afuera, la situación estaba lejos de estar bajo control. Los hombres de la comunidad se habían esparcido por la ladera, vigilando todos los senderos que llevaban al Cerro de los Vientos. Sabían que don Joaquín Valdivia no desistiría fácilmente, y tenían razón. 2 horas después del atardecer, las primeras antorchas aparecieron en el sendero principal. Don Joaquín había traído más hombres. Mariana podía oír las voces allá abajo, contando al menos una docena de jinetes. Pero esta vez no vino solo con sicarios. Había patrullas de la policía estatal junto con los caballos, y ella pudo oír la voz de su padre gritando órdenes. Rodearon toda la comunidad. Vino a informar Eugenio, entrando en la casa donde Mariana luchaba contra las contracciones. «Hay policía, hay sicarios, hay hasta un oficial del ejército. Tu padre no está jugando». «¿Cuántos?», preguntó Miguel, sin soltar la mano de Mariana. 30, tal vez 40 hombres. Exigen que la entreguemos. Si no, invadirán y registrarán casa por casa». Mariana intentó levantarse. «Tengo que entregarme. No puedo dejar que sufran por mi culpa». «Ni lo pienses», dijo doña Guadalupe, empujándola suavemente de vuelta a la cama. «Este bebé necesita nacer, y tú no vas a ninguna parte hasta que eso suceda». «Pero van a invadir». «Que lo intenten», dijo Lupita, y había una determinación feroz en su voz. «Ya no somos los mismos yaquis que se escondían cuando los rurales aparecían. Ahora conocemos nuestros derechos». «¿Derechos?», preguntó Mariana, confundida por el dolor. «Nuestra tierra fue demarcada el año pasado», explicó Miguel. «Oficial, legalmente. No pueden simplemente invadir aquí, sería un crimen federal. ¿Crees que eso va a detener a mi padre?». «No», admitió, «pero nos dará munición legal después, y hará que algunos de los policías piensen 2 veces antes de disparar». Una contracción particularmente fuerte golpeó a Mariana en ese momento, haciéndola gritar. Doña Guadalupe se posicionó para examinar el progreso del parto y anunció: «Él está llegando. Algunas contracciones más y veremos a nuestro guerrero». Afuera, la voz de don Joaquín Valdivia resonó por la comunidad, amplificada por un megáfono. «Habitantes del Cerro de los Vientos, están albergando a una fugitiva de la justicia. Entreguen a mi hija inmediatamente.
o entraremos ahí y la tomaremos por la fuerza. ¿Fugitiva de la justicia? Lupita rió con amargura. ¿Qué crimen cometió? ¿Enamorarse? Para hombres como él, eso es crimen suficiente, respondió Eugenio. Mezclar sangre es crimen. Desobedecer al padre es crimen. Ser feliz cuando ellos quieren que seas infeliz es crimen. Mariana sintió las lágrimas rodar por su rostro, no solo de dolor físico, sino de un dolor más profundo. La percepción de que su propia familia la veía como una criminal, como algo que necesitaba ser controlado y castigado, la golpeó como una puñalada en el pecho. «Nunca podré volver a casa», susurró. «Aunque sobrevivamos a esto, nunca podré volver». «Casa no es un lugar», dijo doña Guadalupe, limpiando el sudor de la frente de Mariana. «Casa es donde eres amada por lo que eres, no por lo que otros quieren que seas». «Una contracción más», anunció Lupita, sosteniendo la otra mano de Mariana. «Fuerza, guerrera. Tu hijo está casi aquí». Y entonces, como si el universo hubiera decidido sincronizar drama y vida, todo sucedió al mismo tiempo. Mariana sintió la presión final, el impulso irresistible de empujar, mientras afuera el sonido de disparos de advertencia resonaba en la noche. Don Joaquín estaba perdiendo la paciencia. «¡Empuja!», ordenó doña Guadalupe. «Ahora». Mariana empujó con toda la fuerza que tenía, gritando de dolor y determinación. Miguel sostuvo su mano, susurrando palabras de aliento en su oído, mientras afuera el caos se intensificaba. Y entonces, entre gritos de guerra y disparos de advertencia, entre lágrimas de dolor y susurros de amor, el bebé nació. El primer llanto de la criatura cortó la noche como una declaración de existencia, un grito de vida que se negaba a ser silenciado por prejuicio o violencia. Doña Guadalupe levantó al bebé, un niño, como había previsto, y lo colocó en el pecho de Mariana. «Bienvenido al mundo, guerrero», dijo, sonriendo a través de las lágrimas. «Elegiste una noche memorable para nacer». Mariana miró a su hijo, hijo de Miguel, y sintió un amor tan intenso que la dejó sin aliento. Era perfecto. La piel morena clara que mostraba la mezcla de sus razas, el cabello oscuro y liso como el del padre, pero los ojos, cuando los abrió por un instante, eran verdes como los de ella. «¿Cómo lo llamaremos?», preguntó Miguel, tocando delicadamente la cabeza del hijo. «Jackie», respondió Mariana sin dudar. Era un nombre que había aparecido en sus sueños durante el embarazo, un nombre que significaba gran guerrero. Jackie Valdivia Matús. «¿Valdivia Matús?», preguntó Miguel sorprendido. «Llevará el nombre de los dos mundos», explicó Mariana. «Tu apellido y el mío, para que nunca olvide de dónde vino». Pero la paz del momento fue interrumpida cuando Eugenio apareció nuevamente en la puerta, esta vez con el rostro más serio que antes. «Están avanzando», anunció. «Ya no son amenazas. Realmente van a invadir. Tenemos tal vez 10 minutos antes de que lleguen aquí». Mariana miró al bebé en sus brazos, luego a Miguel. «¿Qué hacemos ahora?». «Ahora», dijo doña Guadalupe, levantándose y ajustando el vestido blanco. «Ahora les mostramos de qué están hechos los yaquis del Cerro de los Vientos». Salió de la casa con una determinación que hizo que todos los presentes entendieran que algo había cambiado. La partera había salido y la líder guerrera había entrado. Mariana podía oír su voz afuera, hablando con los hombres de la comunidad, organizando una defensa que ella sabía que sería más simbólica que efectiva, pero que se haría de todos modos. «Ella tiene razón», dijo Miguel, besando la frente de Mariana y luego la del hijo. «Llegó la hora de dejar de huir. ¿Y si nos matan? Entonces moriremos juntos», respondió. «Tú, yo y nuestro hijo, como una familia». Mariana miró al bebé que dormía tranquilamente en sus brazos, aparentemente ajeno al caos que lo rodeaba. Jackie había nacido en la tormenta, entre amor y violencia, entre dos mundos que se negaban a aceptar su existencia. Pero estaba aquí. Era real, era perfecto. Y mientras Mariana lo sostenía contra el pecho, oyendo los pasos pesados de los invasores acercándose por la ladera, tomó una decisión que lo cambiaría todo. Sin importar lo que sucediera, lucharía. Por su hijo, por el hombre que amaba, por la comunidad que la había acogido cuando su propia familia la rechazó. La guerra apenas comenzaba.
La luz de las antorchas de los invasores danzaba en las paredes de la casa de doña Guadalupe como fantasmas furiosos, creando sombras que parecían presagios de violencia. Mariana podía oír las botas pesadas acercándose, el tintineo de armas siendo preparadas, las voces ásperas de los hombres que venían a arrancarla de allí. Jackie dormía tranquilamente en sus brazos, aparentemente ajeno al hecho de que su primera hora de vida estaba siendo marcada por un enfrentamiento que podría definirla para siempre. Miguel se posicionó cerca de la ventana, observando los movimientos afuera. Su expresión estaba serena, pero Mariana conocía lo suficientemente bien a aquel hombre para ver la tormenta que se formaba en sus ojos. Había tomado una decisión, y ella sabía que nada en el mundo lo haría retroceder. «¿Cuántos puedes ver?», preguntó Mariana, ajustando al bebé contra el pecho. «Muchos», respondió sin desviar la mirada. «Pero no es el número lo que me preocupa, es la determinación de ellos. Tu padre no vino aquí a negociar». Desde afuera, la voz amplificada de don Joaquín Valdivia resonó nuevamente por la comunidad. «Esta es su última oportunidad. Entreguen a mi hija o entraremos ahí y la tomaremos. Y si alguien intenta impedirnos, responderá por obstrucción a la justicia». «Obstrucción a la justicia», escupió Lupita, entrando en la casa con el rostro contorsionado de rabia. Como si fuera justicia invadir una comunidad yaqui para secuestrar a una mujer que eligió su propia vida. «¿Dónde está doña Guadalupe?», preguntó Miguel. «Afuera, hablando con los ancianos. Están decidiendo cómo responder». Lupita se acercó a Mariana y tocó delicadamente la cabeza del bebé. «Es hermoso. Una mezcla perfecta de ustedes dos». Mariana sonrió a través de las lágrimas. «Gracias. Por todo. Ni siquiera me conocen, pero están arriesgando sus vidas por mí». «Sí te conocemos», respondió Lupita. «Te conocemos por la forma en que Miguel hablaba de ti durante estos meses. Te conocemos por la manera en que luchas por este amor. Y te conocemos por el hecho de que elegiste quedarte aquí, aun sabiendo lo que eso significaba». «No tuve elección». «Sí la tuviste», interrumpió Miguel, finalmente alejándose de la ventana. «Podrías haber vuelto a casa cuando descubriste que estabas embarazada. Podrías haber mentido sobre quién era el padre. Podrías haber aceptado el matrimonio que tu padre arregló. Pero no hiciste nada de eso. Porque te amo», dijo Mariana simplemente. «Y porque ya no puedo imaginar una vida fingiendo ser quien no soy». El momento íntimo fue interrumpido cuando doña Guadalupe entró en la casa, seguida por Eugenio y otros líderes de la comunidad. Había algo diferente en su postura, una determinación que trascendía el miedo, una dignidad que se negaba a ser quebrada. «Tomamos una decisión», anunció. «No entregaremos a Mariana y no permitiremos que invadan nuestra tierra». «Doña», comenzó Eugenio, claramente preocupado, «son muchos hombres armados. Si luchamos, la gente morirá». «Si no luchamos, moriremos de todos modos», respondió ella. «No físicamente tal vez, pero nuestra dignidad, nuestro derecho a existir, nuestra capacidad de proteger a los nuestros, todo eso muere, y prefiero morir de pie que vivir de rodillas». «¿Y si trajeron a la prensa?», preguntó Lupita. «Si esto se convierte en un escándalo nacional». «Mejor aún», sonrió doña Guadalupe, y había algo casi feroz en su expresión. «Deja que todo México vea cómo un terrateniente trata a una comunidad yaqui. Deja que todos vean lo que sucede cuando una mujer se atreve a amar a alguien que no fue elegido por su padre». Mariana sintió una emoción extraña crecer en su pecho. Una mezcla de gratitud, admiración y algo que tardó algunos segundos en reconocer como orgullo. Por primera vez en la vida, estaba rodeada de personas que la veían no como una propiedad a ser controlada, sino como un ser humano con derecho a tomar sus propias decisiones. «Hay algo que necesitan saber», dijo, la voz temblando ligeramente. «Mi padre no es solo terco, es peligroso y tiene conexiones políticas. Si esto se convierte en un escándalo, encontrará una manera de destruirlos legalmente». «Que lo intente», respondió doña Guadalupe. «Nosotros también tenemos conexiones. Y también sabemos cómo jugar este juego». «¿Qué conexiones?». «No eres la única persona que se enamoró fuera de su clase social», explicó Lupita con una sonrisa misteriosa. «La hija del gobernador también tiene sus secretos. Y la esposa del procurador federal no es tan pura como parece». Mariana parpadeó, sorprendida. «¿Están haciendo chantaje?».
Estamos garantizando que la verdad sea escuchada, corrigió doña Guadalupe. Durante mucho tiempo guardamos silencios para proteger a personas poderosas. Quizás sea hora de que algunos de esos silencios se rompan. Fue entonces cuando el sonido de un helicóptero cortó la noche. Mariana sintió que el corazón se le aceleraba. Su padre realmente había traído todas las fuerzas que pudo reunir, pero cuando miró por la ventana, vio algo que no esperaba. El helicóptero no era militar, era de la prensa. ¿Cómo?, comenzó a preguntar. Dije que teníamos conexiones, sonrió Lupita. La periodista Alejandra Montes es mi prima, y estaba esperando mi llamada. Afuera, don Joaquín Valdivia claramente no había esperado la llegada de la prensa. Mariana podía oír su voz cambiando de tono, volviéndose más diplomática, más cuidadosa. La presencia de las cámaras había cambiado completamente la dinámica del enfrentamiento. Ahora no puede simplemente invadir, observó Miguel, no con las cámaras grabando. No subestimes a mi padre, advirtió Mariana. Es astuto. Encontrará una manera de hacer que esto parezca legal. Y tenía razón. Minutos después, la voz amplificada de don Joaquín resonó nuevamente. Como padre preocupado, solo quiero asegurarme de que mi hija está bien. Desapareció hace 2 días, está embarazada y herida. Solo queremos llevarla para que reciba atención médica adecuada. Mentiroso, murmuró Lupita. Está transformando esto en una cuestión de salud pública. Es inteligente, admitió doña Guadalupe. Pero nosotros también podemos jugar este juego. Salió de la casa, y Mariana la vio caminando hacia las cámaras con la postura de una reina. Cuando comenzó a hablar, su voz llevaba toda la autoridad de sus años como líder de la comunidad. Mi nombre es Guadalupe Matús, soy la líder espiritual de esta comunidad ya aquí legalmente reconocida. La joven Mariana está aquí por voluntad propia, recibió atención médica adecuada y acaba de dar a luz a un hijo saludable. No está siendo retenida contra su voluntad, está siendo protegida contra la violencia doméstica. El silencio que siguió fue roto por el llanto repentino de Jackie. Mariana miró a su hijo, que había despertado como si supiera que era su momento de hacer su entrada en el mundo. Sin pensarlo 2 veces, se levantó de la cama, aún temblorosa pero decidida, y caminó hasta la puerta. Mariana, no. Miguel intentó detenerla. No, es hora, dijo ella, la voz firme. Es hora de que hable por mí misma. Salió de la casa llevando a Jackie, con Miguel a su lado. La visión de una joven mujer blanca, claramente de clase alta, saliendo de una casa sencilla con un bebé en brazos y un hombre indígena a su lado, causó conmoción entre los presentes. Las cámaras se volvieron hacia ella inmediatamente. «¡Papá!», dijo Mariana, su voz llevando a través de la ladera. No usó el megáfono, no lo necesitaba. Su voz llevaba una fuerza que venía de algún lugar profundo dentro de ella. Aquí está tu hija, viva, saludable y con tu nieto en brazos. Don Joaquín Valdivia bajó del caballo y se acercó, el rostro contorsionado entre alivio, rabia y vergüenza. Mariana, hija, no sabes lo que estás haciendo. Esta gente te lavó el cerebro. Vamos a casa y hablamos de esto con calma. No, respondió ella, y había una serenidad en su voz que sorprendió a todos, incluso a ella misma. Este es mi hogar ahora. Estas son las personas que me acogieron cuando tú me rechazaste. Este hombre sostuvo la mano de Miguel. Es el padre de mi hijo y el hombre que amo. No sabes lo que estás diciendo. Todavía estás confundida por el parto. Nunca he estado más lúcida en mi vida. Mariana lo interrumpió. Durante años decidiste mi vida por mí. Decidiste con quién me casaría. Decidiste dónde estudiaría. Decidiste hasta qué ropa usaría. Pero no puedes decidir a quién voy a amar. Don Joaquín dio un paso adelante, la máscara de preocupación paternal comenzando a resbalarse. Eres mi hija. Es mi responsabilidad protegerte de decisiones que arruinarán tu vida. Lo único que arruinó mi vida fue vivir como tú querías que viviera, respondió Mariana, las lágrimas finalmente rodando por su rostro. Fingiendo ser feliz con hombres que no amaba, fingiendo estar de acuerdo con tus ideas prejuiciosas, fingiendo que no veía cómo tratabas a personas como Miguel y su familia. Personas como él son mejores de lo que tú jamás serás, dijo ella, la voz elevándose. Él me ama por lo que soy, no por lo que puedo aportar a un negocio. Me respeta, no intenta controlarme.
y su comunidad me acogió cuando mi propia familia me cazó como a un animal. El silencio que siguió fue pesado. Las cámaras grababan todo. La comunidad observaba en tensión. Y Mariana sintió como si estuviera en un punto de inflexión, un momento que definiría el resto de su vida. «Estás cometiendo un error del que te arrepentirás el resto de tu vida», dijo don Joaquín, la voz baja pero cargada de amenaza. «El único error que cometí fue tardar tanto en tener el coraje de ser yo misma», respondió Mariana. «Pero no cometeré ese error de nuevo». Fue entonces cuando algo inesperado ocurrió. Una de las policías que acompañaba a don Joaquín, una mujer joven, de uniforme impecable, dio un paso adelante. «Don Joaquín», dijo, la voz oficial pero firme, «la señora claramente está aquí por voluntad propia. Es mayor de edad. No está siendo retenida contra su voluntad. Y no se está cometiendo ningún delito. No hay base legal para forzarla a salir de aquí». Don Joaquín se volvió hacia ella, el rostro rojo de ira. «Sargento, ¿está olvidando quién?» «No estoy olvidando nada, señor». La policía lo interrumpió. «Estoy cumpliendo la ley. Y la ley dice que esta mujer tiene derecho a elegir dónde quiere vivir y con quién quiere vivir». El apoyo inesperado dio a Mariana un valor que no sabía que poseía. Se acercó más, sosteniendo a Jackie con una mano y extendiendo la otra hacia su padre. «Papá», dijo, la voz más suave ahora, «puedes elegir. Puedes seguir intentando controlarme y perder a tu hija y a tu nieto para siempre. O puedes aceptar que he crecido, que tengo derecho a tomar mis propias decisiones, y puedes ser parte de la vida de tu nieto». Por un momento, Mariana vio algo diferente en los ojos de su padre. Quizás una chispa del hombre que le había enseñado a andar en bicicleta, que le había contado historias para dormir cuando era niña. Pero la chispa se apagó rápidamente, sustituida por la dureza familiar. «Si te quedas aquí, ya no eres mi hija», dijo, la voz cortante. «Si los eliges a ellos, lo pierdes todo. Herencia, nombre, familia, todo». Mariana sintió que las lágrimas aumentaban, pero su voz permaneció firme. «Entonces elijo el amor, elijo la dignidad, elijo ser feliz, aunque eso signifique perder todo lo que pensaba que era importante». Don Joaquín la miró fijamente durante un largo momento, y Mariana pudo ver la lucha interna en sus ojos. Parte de él quería ceder, quería aceptar, pero el orgullo, el prejuicio y años de control absoluto eran más fuertes. «Entonces has hecho tu elección», dijo finalmente, «y yo he hecho la mía». Se dio la vuelta y comenzó a caminar de regreso hacia los caballos. Pero antes de montar, se detuvo y miró hacia atrás una última vez. «Si cambias de opinión, si necesitas algo, sabes dónde encontrarme». Era lo más cercano a una reconciliación que conseguiría de él en ese momento, y Mariana lo sabía. «Lo sé, papá, y espero que un día tú también cambies de opinión». Don Joaquín montó en el caballo y partió, seguido por sus hombres. La policía se retiró poco después, y las cámaras de televisión captaron los últimos momentos del enfrentamiento, antes de alejarse también. Cuando finalmente quedaron solos, la comunidad estalló en celebración. Los niños corrieron fuera de las casas. Las mujeres cantaron, los hombres aplaudieron, y los tambores volvieron a sonar por la ladera. «Lo logramos», dijo Lupita, abrazando a Mariana. «Realmente lo logramos». «Sí», respondió Mariana, mirando a Miguel que sostenía a Jackie con una expresión de admiración y amor. «Lo logramos». Doña Guadalupe se acercó a ellos, el rostro brillando de satisfacción. «Bienvenida oficialmente a la familia», le dijo a Mariana. «Y bienvenido al mundo, pequeño guerrero», añadió tocando la cabeza de Jackie. «¿Qué sucede ahora?», preguntó Mariana. «Ahora», dijo Miguel, pasando el brazo alrededor de ella. «Ahora construimos nuestra vida, juntos». «No será fácil», advirtió doña Guadalupe. «Tu padre no desistirá completamente. Intentará otras formas de presión, otras formas de separarlos». «Que lo intente», dijo Mariana, sorprendiéndose a sí misma con la firmeza en su voz. «Ya no soy la niña asustada que huyó bajo la lluvia. Soy madre ahora, soy luchadora, y no dejaré que nadie destruya a mi familia». 6 meses después, Mariana estaba sentada en el portal de la casa que ella y Miguel habían construido en la comunidad, observando a Jackie jugar en el suelo con juguetes de madera hechos por los artesanos locales.
El bebé había crecido fuerte y saludable, sus ojos verdes brillando de curiosidad y alegría. Miguel llegó del trabajo en la cooperativa agrícola que la comunidad había establecido, los músculos definidos por el sol y el trabajo honesto. Besó a Mariana y tomó a Jackie en brazos, haciendo reír al bebé con sus juegos. «¿Cómo fue el día?», preguntó Mariana. «Bueno, la cosecha está mejor de lo que esperábamos». «¿Y tú? ¿Cómo fue la reunión con la abogada?». «Buena también. Los papeles de la custodia compartida están casi listos. Y hay una novedad». «¿Qué novedad?». Mariana sonrió, una mano yendo instintivamente hacia el vientre. «Jackie va a tener un hermanito». Miguel la miró sorprendido. Luego una sonrisa inmensa se extendió por su rostro. La besó apasionadamente, sosteniendo a Jackie con un brazo y a ella con el otro. «Otro guerrero para nuestra familia», dijo, la voz cargada de emoción. «O una guerrera», corrigió Mariana. «Doña Guadalupe cree que esta vez será niña. Sea lo que sea, será amado», dijo Miguel. «Completa, incondicionalmente amado». Mariana miró alrededor, a la comunidad que se había convertido en su hogar, a los niños jugando en la tierra roja, a las mujeres conversando mientras preparaban la cena, a los hombres regresando del trabajo con sonrisas cansadas pero satisfechas. Era una vida sencilla, pero era su vida. Era una vida que había elegido, una vida construida en el amor y la dignidad. Y cuando el sol se puso sobre el Cerro de los Vientos aquella noche, tiñendo el cielo de dorado y rojo, Mariana supo que había tomado la decisión correcta. El amor había vencido, y seguiría venciendo, un día a la vez, para siempre.